Hola, muy buen día, alumnos de Personas y Familia. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos analizando el matrimonio. Ya vimos una primera parte en la que establecimos su naturaleza jurídica, su concepto, su naturaleza jurídica, sus requisitos de existencia y sus requisitos de validez. El día de hoy vamos a entrar a estudiar, como les había adelantado, desde dos puntos de vista, desde el régimen jurídico y desde el régimen patrimonial. Vamos a empezar con este primero que se llama así, régimen jurídico matrimonial. Y dentro de este régimen o dentro de este tema existen tres subtemas. Las características del régimen jurídico, los efectos que se producen respecto a los cónyuges jurídicamente hablando y los efectos que se producen respecto a los hijos jurídicamente hablando. Después vamos a estudiar el régimen patrimonial del matrimonio, en el que vamos a ver los sistemas por los cuales se determina cuál es el régimen patrimonial que se va a tener, las capitulaciones matrimoniales, vamos a analizar y vamos a conocer y entender lo que es la sociedad conyugal, lo que es la separación de bienes, y vamos a abordar otros temas que tienen que ver con las donaciones antenupciales y las donaciones entre los consortes. ¿Ok? Bien, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es el régimen jurídico matrimonial? No es otra cosa que los derechos y obligaciones obtenidos a partir del matrimonio. Cuando ustedes están hablando del régimen jurídico matrimonial, están hablando de qué derechos y qué obligaciones se crearon a partir del matrimonio. Y estos derechos, estas obligaciones, este régimen jurídico tiene una serie de características. La primera de ellas son de carácter ético. Si nosotros podemos analizar, y muy probablemente ustedes en su clase de introducción al estudio del derecho ya analizaron cuál es la diferencia entre el derecho y la moral, el derecho y la ética. El derecho encuentra una característica que es coercible, que se puede obligar al sujeto a cumplir con esa obligación que se tiene frente a otros, y que igualmente el derecho tiene como característica que es heterónoma, eso es que un ente externo te lo impone. En las cuestiones éticas estas dos características no están presentes, es decir, cuando uno habla de la moral o habla de la ética, habla de una cuestión que es autónoma, uno mismo se impone esta situación, uno mismo quiere acatarlo, es decir, no te pueden obligar a casarte, tú te casas porque tú quieres, ¿sí? No te pueden, les digo, no te pueden obligar, o sea, es tu derecho, si tú quieres lo haces, si tú quieres no. Y también no te pueden obligar a la fuerza, es decir, en dado caso de que se incumpla una obligación del matrimonio, no se puede aplicar el uso de la fuerza del Estado para que cumplas con esa obligación. Principalmente, ¿no? Habrá ocasiones en las que sí hay derechos y obligaciones que deben de cumplirse, y si no, el Estado te obliga a cumplirlas. Por ejemplo, dar alimentos. Es una situación heterónoma en ese sentido, y es coercible porque incluso en contra de tu voluntad puede aplicarse la norma, puede aplicarse la ley, la fuerza del Estado para cumplir con esa obligación. Pero principalmente la gran mayoría son de carácter ético. Es decir, tú los vas a acatar, perdón, por el hecho de que en tu fuero interno, así lo consideras. ¿Ok? Son de origen público, los derechos y obligaciones están establecidos por el estado en el que te encuentras. Obviamente, si estás en distintos estados, pues hay distintos derechos y obligaciones respecto al matrimonio, distintos fines que se han fijado dentro del matrimonio. Es decir, depende mucho del estado en el que te encuentras. O sea, depende mucho del estado que se encuentre gobernando o el sistema político que esté gobernando la circunscripción y en el momento en el que tú te encuentras para contraer matrimonio. De aquí se origina, si ustedes, cuando hablamos de interés público, quiere decir que al Estado le interesa, o sea, tiene aquí el matrimonio el matrimonio jurídicamente hablando, tuvo un génesis, tuvo un origen a partir del Estado. Sí, el Estado dijo, oye, vamos a crear la figura del matrimonio, vamos a crearle estos derechos, estas obligaciones y todo este entramaje que hemos visto. Bien,
los derechos y obligaciones que se crean son recíprocos. Así como yo voy a tener derechos frente a mí, mi cónyuge tendrá los mismos derechos. Y así como yo voy a tener obligaciones frente a mí, mi cónyuge va a tener las mismas obligaciones, ¿sí? A eso se refiere con recíprocos. Se dan en una situación de igualdad, es decir, no hay un sujeto por encima de otro dentro del matrimonio. No hay que el marido está por encima o vale más que los hijos y la esposa, o que los hijos valen más que el esposo, o que la esposa vale más que el esposo. No, estamos en un plano de igualdad. La opinión, el ejercicio de estos derechos, estas obligaciones, la forma en que se ejercen estos derechos o se cumplen las obligaciones es de manera igualitaria. O sea, todos tienen igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, y al momento de cumplimentarlas, o sea, no solo la reciprocidad que hayamos hablado, sino al momento de cumplimentarlas, es perfectamente igual. Es decir, los entes, los cónyuges, son totalmente iguales ante la ley y en el matrimonio valen exactamente lo mismo, aportan exactamente lo mismo. Hay un estado de igualdad en el cual permite la opinión, el desarrollo, la creencia, lo que sea, de forma igualitaria. Es decir, si, oye, vamos a meter a los hijos a esta escuela, es la opinión del papá. Y luego viene la mamá y dice, oye, no vamos a meter a los hijos a esta escuela. Es igual, o sea, no es que o sea, las opiniones son iguales y tendrán en determinado momento que superarlas o sopesarlas y llegar a un acuerdo mutuo viendo los pros y los contras. Pero no es que el papá dijo que tiene que ir, no, pues tiene que ir ahí. Ahí fue el papá, ahí tienen que ir los hijos. No. Aquí estamos en un plano de igualdad dentro de las relaciones jurídicas que se habrán de dar dentro del matrimonio. Son permanentes, son permanentes. Esto quiere decir que mientras dure el matrimonio, y en algunos casos con posterioridad a los derechos y las obligaciones que se crean tienen vigencia, son permanentes, siempre estarán presentes en todo momento, ¿sí? Son permanentes mientras dure el matrimonio, y en algunos casos o en algunas partes o algunas situaciones tendrán subsistencia posterior al matrimonio. No sé si me explico, es un poco complicado explicárselos aquí, y de veras quiero hacerlo de manera muy, muy sucinta, muy concreta, porque quiero acortar los videos, que sean un poco, abarcar menos material en cada video, pero que sea más cortito para subirlo con mayor facilidad. No he subido los videos algunos, o me tardo en subirlos porque es tan grandes, tan complejos, o sea, con tanto tiempo, tanta duración, pues se complica la cosa. Entonces, quiero ser así, pues en determinado momento, si había alguna duda o alguna cosa, nos podemos ampliar sin ningún problema. Bien, les digo, lo de carácter ético es que muchas veces el derecho o la obligación será exceptuada de la coercibilidad. Por ejemplo, les digo, yo que les he hablado mucho de esto, la ley jamás te dice que tú vas a querer a tus hijos y no te pueden obligar a quererlos. O que la ley no te puede obligar a estar con tu esposa. El día que tú ya te quieras separar de tu esposa, no, estás casado, a fuerza tienes que quedar ahí. No, o sea, y no hay manera que lo obliguen, aun y cuando tu esposa diga, es que yo no me quiero divorciar de él, yo quiero estar con él toda la vida, yo me casé con él para toda la vida, punto y se acabó. O señor, pues, oblígalo a que se quede conmigo. O sea, no se puede, hay muchas excepciones a la coercibilidad, por eso son de carácter ético. Tú la acatas, por ejemplo, no te pueden obligar a ser fiel, ¿sí? Oye, ¿existe la obligación? Claro que existe la obligación de ser fiel, pero será tu fuero interno, será tu ética si tú quieres o no quieres ser fiel. Y en determinado momento, si supieran, si descubrieran que fueran infiel, no te pueden obligar, oye, no, te obligo, ya me veo al juez, te obligo a que dejes de ver a tu amante, te obligo a que dejes de salir con mujeres, te obligo a que, no, o sea, es una cuestión ética. Por ejemplo, existe la obligación de cohabitación, de regresar a la casa, pero si en 3 días no vuelvo, si ya no quiere dormir ahí, viene y convive con los hijos y no se va y se queda en otra casa, no se puede obligar a que la persona viva. A pesar de que es una obligación, esté exenta de la coercibilidad del Estado. No le puedes decir, ¿sabes qué? Si no, si no vuelves a tu casa y si sigues viendo a tu amante,
te voy a aplicar los medios de apremio. No, o sea, no se puede. Es por eso que se dice que son de carácter ético. Tú te sometes a esas obligaciones éticamente, por tu moral, por tu ética, y tú te sometes a esa situación. ¿Hay una sanción? Sí, sí hay una sanción, que viene consigo pues la disolución del vínculo matrimonial, que ya no es necesario establecerlo como causal, pero están dentro de las causales que vamos a ver más adelante en el tema del divorcio. Claro que hay una sanción, pero no hay una forma como en el derecho civil de que si tú te obligas a algo, el Estado te puede obligar, aún en contra de tu voluntad, a hacer lo que te obligaste. Aquí en el matrimonio no. Eso es a lo que me refería y quería ampliar en el punto del carácter ético. Bien, ¿cuáles son los efectos en relación a los cónyuges? Bien, vamos a decir que se engloban en 4 principales rubros. Primero, el de cohabitación. Los cónyuges deben de cohabitar. Nace el derecho y la recíproca o correlativa obligación de cohabitar. Esto es vivir en el mismo domicilio, vivir en el mismo hogar, conformar un hogar. Esto es el derecho y la obligación de cohabitación. Oye, yo tengo nada de que la esposa, no, pues no te abro la puerta y vaya, no, o sea, es un derecho que él tiene de cohabitar, ¿sí? Bajo el mismo techo, tal vez no dormía en la misma cama, pero tiene el derecho, porque son un matrimonio. No, vete de esta casa, te corro esta casa. No, o sea, eso va en contra ¿cómo se dice? Del derecho y la obligación a cohabitar. Espero haberme explicado. Nada de que esta es mi casa, está mi nombre, te corro. No, espérate, es un domicilio conyugal, yo tengo derecho a la cohabitación, eres mi esposo, eres mi esposa, yo tengo que vivir aquí. Aquí están mis hijos, aquí están mis familia. Vámonos, tengo derecho a lo que hay en la casa y todo. No sé si me explico. Bien. En segundo lugar está el débito conyugal, es la recíproca obligación de mantener relaciones sexuales. Se tiene el derecho de exigir tener relaciones sexuales, igualmente se tiene la obligación de tener relaciones sexuales. O sea, los esposos deben, es un deber, es una obligación, deben, ¿cómo se dice?, tener relaciones sexuales en la forma, tiempos y términos que ellos mismos establezcan, pero es una obligación y es un correlativo derecho. ¿Sí me explico? Pues no hay mucho que platicar, o sea, existe, es una obligación que está, pero igualmente, por ejemplo, en este caso, no te pueden obligar a tener, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que tener relaciones sexuales con tu esposa todos los días, y si no, te aplico los medios de premio. No, pues es un carácter ético. Tú éticamente, moralmente te sometes a los deseos carnales de tu pareja en los términos, en la forma que te parezca, y obviamente en determinado momento puedes poner un límite o puedes experimentar algunas cosas, sabes que pues esto sí, sabes que esto no, en esta forma, en esta no, en estos tiempos, ahorita sí, ahorita no, el típico me duele la cabeza, lo que sea, pero existe esta obligación y este correlativo derecho de tener relaciones sexuales. El deber de fidelidad también está dentro de estos efectos entre los cónyuges. Los cónyuges deben de serse fieles. ¿A qué se refiere la fidelidad? Mantener una exclusividad en lo que refiere a la cohabitación y al débito conyugal. Es decir, éticamente tú debes únicamente tener relaciones sexuales con tu esposo o esposa, y únicamente debes de vivir con tu esposo o con tu esposa, y obviamente pues tus hijos, ¿verdad? Pero hablando del matrimonio entre los cónyuges, pues es ese derecho. No puedes tú traer a otra mujer a vivir a tu casa. Oye vieja, pues aquí viene mi amante a vivir y vamos a cohabitar aquí todos. No se puede, no debe ser así. Sí, te digo, y se tiene que ser fiel, o sea, no se puede tener relaciones, no puedes tener relaciones con tu esposo y luego tener relaciones con alguien más. O sea, te digo, pero no te pueden obligar éticamente, te digo, es una obligación, es un deber. O sea, tú puedes exigir fidelidad e igualmente estás obligado a darla. ¿Y qué es la fidelidad? La exclusividad en estos rubros. Bien, y por último, el deber de asistencia. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. ¿En qué aspectos? En todos. Asistirse en la salud, en la enfermedad, asistirse en lo moral, en todo. O sea, a contribuir cada uno por su parte. O sea, si ustedes lo ven, la mayoría de los matrimonios
pues uno trabaja, otro se queda en la casa, o los dos trabajan, los dos aportan en la casa, uno trabaja más, uno trabaja menos, uno atiende más a los niños, uno atiende menos, uno lava, otro plancha, o sea, no sé, cada matrimonio es distinto, pero en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus capacidades, en la medida en que se pongan de acuerdo, deben asistirse, deben contribuir a los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Ahí está el detalle. Les digo, ya no existe la preservación de la especie, pero yo creo que el fin del matrimonio pues es el desarrollo de una familia de una forma saludable, sustentable y pues al fin de cuentas, ¿qué es lo que persigue uno en la vida si no es ser feliz? Aunque se oiga muy romántico, esa es la finalidad. Una convivencia armónica, una asistencia mutua, un estado de felicidad es lo que se busca al final de cuentas. En cualquier relación, en cualquier situación, en cualquier ámbito, lo que uno busca es ser feliz. Uno busca ser feliz en el trabajo, uno busca ser feliz en su casa, busca ser feliz con sus amigos, busca ser feliz con su pareja, busca ser feliz en todos lados. Entonces, ¿cuál sería la finalidad del matrimonio? Esa, pues la de ser feliz de forma conjunta, llevar una vida armónica, la creación, el desarrollo de una familia de manera saludable, armónica, sustentable, proporcionarse la asistencia, les digo, no, y socorrerse mutuamente. Socorrerse habla o refiérase a cuestiones de auxilio, a cuestiones de emergencia. Pues obviamente si tu pareja, tu esposa, tu cónyuge sufre un accidente, pues tienes que lo socorrer, y si está enfermito, pues le tienes que tomar la temperatura, darle una medicina, llevarle caldito de pollo, yo no sé, o sea, depende, si él no lo puede hacer, si se capacita, por ejemplo, si se quiebra un brazo y luego está así, y quiere, pues hay que socorrerlo, o sea, socorrer habla de una cuestión extraordinaria, ¿no? De auxilio. Pero de la otra asistencia, pues, en la medida de lo posible. Por ejemplo, los que salen a trabajar, pues salen a trabajar y traen el dinero para que se compren mandado y todo eso. Eso es la medida de sus posibilidades. Algunas señoras se quedan en casa a lavar trastes, a hacer comida, a cuidar a los hijos, a llevar a los hijos a la escuela. Con eso, la medida de sus capacidades, con eso aportan. A veces salen los dos, entonces pues uno, oye, tú lo llevas, yo lo recojo, tú lo llevas al ballet, yo lo recojo, tú lo traes para acá. O sea, cómo se organicen según las actividades que tengan y la forma de desarrollar su núcleo familiar. Bien, estos son los cuatro efectos que hay respecto de los cónyuges. Respecto de los hijos no nos vamos a meter mucho, es decir, un efecto que tienen los hijos pues es dar la calidad de hijos matrimoniales que establece nuestro Código Civil. Cuando se contrae el matrimonio, los hijos que no estaban dentro del matrimonio se les da esa característica, ¿no? De ser hijos matrimoniales, o los hijos que nacen dentro del matrimonio pues serán hijos matrimoniales, ¿no? Se establece la prueba de filiación, es decir, estando casados, los hijos que nazcan se van a presumir que son hijos del papá y se va a crear esta relación de filiación. Procede la legitimación. Esto es lo que yo creo que ya no debe estar porque sea discriminatorio, pero cuando esto pasaba antes, o sea, que una mujer tenía un hijo y todo el mundo sabía quién era el hijo, quién era el papá, de quién era hijo, y bueno, no, pero pues era el hijo natural, ¿no? Ahí de la mamá, y una vez que ya se venía y se casaba con el papá del hijo, pues legitimaba al hijo y ya no era ahí un bastardo, ya no era ahí un hijo así, no, ya era un hijo, no era un hijo de quién sabe, del vecino, de quién sabe quién, no, ya es un hijo del matrimonio. Esto de la legitimación a esa edad, yo creo que ya estos términos no son muy vigentes, no deberían utilizarse, pues. Y una vez, y para los hijos, cuando los padres están casados, pues ambos padres ejercen la patria potestad, se someten a la patria potestad, los hijos que nacen dentro del matrimonio, porque está perfectamente establecido la filiación, salvo que hubiera algún problema o alguna cuestión ahí con que si es mi hijo, no es mi hijo, un reconocimiento de la paternidad, etcétera. Aún y cuando no estén casados, pues existiría el vínculo, si es que es probado, ¿no? Es decir, hay un matrimonio, los hijos que nazcan del matrimonio se van a considerar hijos matrimoniales,
se va a establecer, los hijos que nazcan dentro del matrimonio van a establecer su filiación de forma conocida, es decir, van a tener una madre, van a tener un padre, aun y cuando no sea hijo biológicamente hablando del papá, como nace dentro del matrimonio, existe la presunción legal de que y se establece la filiación. Les digo, procede la legitimación y la sujeción a la patria potestad, es decir, como está establecida perfectamente cuál es la filiación, los padres ejercen de forma conjunta la patria potestad. Estos serían los efectos del matrimonio respecto de los hijos. Bien. Ahora bien, vamos a entrar, aquí terminaremos el régimen jurídico, así lo he sintetizado, así lo he concretizado, con que ustedes aprendan esto y entiendan esto, vamos a estar del otro lado. Bien, ahora hay que hablar del régimen patrimonial del matrimonio, es decir, ya sabemos los derechos y obligaciones que se crean, sus características y cuáles son sus efectos. Ahora hay que ver qué pasa con los dineros, qué pasa con los bienes, qué pasa con lo que se produce a raíz del matrimonio o todo esto, ¿no? Vamos a ver ahora sí si se puede casar y dejarlo en la calle o ahora vamos a ver si va a heredar o no va a heredar, o sea, ya vamos a estar en otra... Ya vamos a ver qué pasa con los pesos. Bien, el régimen patrimonial del matrimonio es el conjunto de reglas que delimitan los intereses pecuniarios, que derivan del matrimonio, ya sea en las relaciones entre los cónyuges o en las relaciones con terceros. Ojo, son las reglas. El régimen patrimonial es qué reglas se van a seguir respecto del dinero, respecto de los bienes, respecto del patrimonio, ¿ok? Bien, ya vimos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones estimables pecuniariamente que conforman una universalidad, ¿verdad? Una universalidad jurídica. Ya lo habíamos visto, ya se los califiqué, que a algunos ahí les faltó partecitas, pero bueno, vamos a seguir. Ok, ¿cuáles son los sistemas para elegir o para determinar el régimen patrimonial? El primer sistema es el convencional, esto es decir, habla de una convención, de un acuerdo. Los cónyuges en total libertad, dentro de ciertos límites, podrán estipular el régimen patrimonial al que se quieren someter. Es decir, ellos podrán establecer, si se quieren, bajo el régimen de sociedad conyugal, bajo el régimen de separación de bienes, si quieren hacer capitulaciones matrimoniales, si quieren hacer donación. O sea, dentro de ciertos límites, ellos van a elegir, ellos van a tener la libertad de elegir el sistema, no el sistema, de elegir el régimen patrimonial al que van a someter su matrimonio. Primeramente, o sea, ¿cómo se elige, cómo se adquiere este régimen patrimonial? Primeramente, por acuerdo de los cónyuges. Segundo, de pacto expreso obligatorio. Los cónyuges deben adoptar uno de los regímenes patrimoniales previstos en la ley. En algunas legislaciones se establecen ciertos regímenes y la ley te dice, al momento de casarte, tú deberás elegir alguno de estos, ¿sí? O eliges este, o eliges este, o eliges aquel, eliges el régimen de sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes, o sea, te los establece ya la ley y te dice, tienes la obligación de elegir uno de los que ya está establecido. O sea, el primero, tú tienes la libertad, puedes hacer una quimera, puedes meter de uno, puedes meter de otro, puedes hacerlo así, puedes dejar unos bienes fuera, puedes dejar unos adentro, puedes, como tú quieras, libre. En el otro no tienes esa libertad, la única libertad que tienes es escoger lo que ya está establecido. De las opciones que te dan, tú escoges la 1, la 2, la 3, la 4. Y en el primero, tú podías mezclar del 4, del 1, del 2, lo que tú quisieras. Espero haberlo explicado. Bien, el régimen supletorio, el sistema supletorio, el orden jurídico establece el régimen patrimonial en el que los cónyuges se sujetarán en dado caso que los cónyuges no lo hayan establecido. Esto pasa o pasaba en algunos casos cuando, me atoré con algo, esto de que, no sé, la gente se casa y a veces hablar de dinero cuando
cuando se está hablando del matrimonio, pues es mal visto, como que, oye, qué fijada, muy interesada, muy... Y la gente no elegía anteriormente, oye, ¿se van a casar por separación de bienes o por sociedad conyugal? O bienes mancomunados le llamaban. No, pues es que no, pues es que te casas por uno esto, y unos dicen otro. Y no, mira, si te casas por sociedad conyugal te vas a dar bien interesada. Cásate por separación de bienes. Y luego, no, si te casas por separación de bienes va a ser, o sea, y entonces la gente decía, mira, yo lo que quiero es casarme, ¿verdad? Ya lo que venga, lo que haya, ni hablar. Entonces, no elegían, les decían y no se ponían de acuerdo, incluso pues, hasta cierto punto es penoso, ¿no? O sea, hablar de, oye, ¿cómo nos vamos a casar? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con las cosas? Con, a ver, pues tu papá tiene una casa, ¿qué va a pasar con ella? O también, ¿no? De que la muchacha tiene lana, el muchacho no, y luego hacen ahí, bien feo al muchacho porque, no, mira, pues se quiere ganar la casa, pues se quiere casar en sociedad conyugal. O sea, y se pone complejo el tema, ¿no? Se pone difícil. Entonces las parejas dicen, no, pues no elegimos nada. No nos metemos en broncas, ¿sí? Hay que hacer lo que la ley dice. Entonces la ley establece. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, híjole, no recuerdo el artículo 370, no recuerdo ahorita el artículo, además, tarea para la participación. Hay un artículo que establece el 150, no me acuerdo ahorita, pero sí lo tengo, sí lo sé. Hay un artículo que establece que en dado caso, aquí en el estado de Chihuahua, si las parejas no se ponen de acuerdo y no eligen un régimen patrimonial, se estarán al régimen de sociedad conyugal. Es decir, si tú no manifiestas bajo qué régimen patrimonial te quieres casar, se entenderá que te estás casando bajo el régimen de sociedad conyugal. La ley suple la voluntad de las partes respecto a la elección del régimen patrimonial al que se someten. Y esto ha variado en los años. Me ha tocado ver asuntos en los que, oye, pues se casaron en 1939. Oye, ¿allá qué régimen había supletorio? Porque aquí en el acta no dice. Y ya vamos para allá y hay unos acuerdos y unos tratados que dice, no, cuando los matrimonios contraídos de 1910 a 1940 se entenderán casados por separación de bienes, cuando no se tenga manifestación en el acta. Y ha ido cambiando, ha ido evolucionando, puede en determinado momento cambiar. Actualmente, en la actualidad, si no se manifiesta bajo qué régimen, se entenderá sociedad conyugal. Bien, el siguiente es el judicial. El sistema para determinar el régimen patrimonial se puede hacer a través de la vía judicial. Esto es cuando en virtud de una resolución judicial se disuelve la sociedad conyugal y se cambia a la separación de bienes. Es decir, las partes ya han elegido, no tienen un régimen patrimonial, pero este puede cambiarse por interés. Tal vez ellos dicen, oye, pues nos casamos por sociedad conyugal, pero fíjate que estaría más padre si estamos casados por separación de bienes, porque así tú puedes adquirir bienes por tu lado, yo por los míos, y no tenemos que ser obligados solidarios uno de cada otro, lo vamos a ver cuando vamos a las características. Entonces, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Pues sí, y van y lo cambian, presentan un juicio, una demanda del juez familiar, y el juez familiar, una vez analizados los hechos, autoriza la modificación o el cambio de separación de bienes. O pueden un tiempo uno y luego otro, cambiarlo, regresarlo, como ellos quieran, a través de la vía judicial lo pueden hacer. O tal vez están casados por sociedad conyugal y el marido anda en la borrachera y anda apostando a la casa y anda con el ludópata y dice, oye, no, espérate, nos vamos a meter en una bronca. Mejor, para hacer frente a tus deudas, vamos a salirnos de la sociedad conyugal para que al menos el 50% o los bienes que yo estoy arrimando, que fue yo, bueno, que yo estoy atrayendo a la sociedad conyugal, pues no sean afectados por tu enfermedad, y luego ya vamos tratando y vamos bien. Se puede, o sea, hay muchas circunstancias, dependerá de cada una de ellas, por la cual se puede cambiar o se puede modificar el régimen patrimonial al que está sometido el matrimonio a través de la vía judicial. El quinto es la comunidad de bienes, esto es la sociedad conyugal. Tú eliges la sociedad conyugal, que esta puede ser universal. Esto quiere decir que todo es de los dos una vez casados, y restringida, inicia al casarse y termina cuando hay divorcio. Vamos a esto. La sociedad conyugal, o sea, cuando tú eliges casarte por sociedad conyugal, hay dos formas. Hay una sociedad conyugal universal, que esto quiere decir que todos los bienes que sean de tu propiedad, al momento de casarte, pasan a ser de los dos.
¿sí? E igualmente los bienes que tenga tu pareja, al momento de casarse pasan a ser de los dos. Y la otra es la restringida, que los bienes que adquiramos a partir del matrimonio en delante se entenderán por parte de la sociedad conyugal. No sé si me expliqué la diferencia. En nuestro derecho, aquí en el Estado, está la restringida, salvo que haya una manifestación contraria. ¿Cuándo inicia la sociedad conyugal? Cuando te casaste. Los bienes que adquieras con posterioridad a ellos serán propiedad al 50%, si no es que se establece otra cosa, de los cónyuges. Pero los bienes que adquirimos cada quien antes del matrimonio siguen siendo en propiedad exclusiva de cada quien. Vamos a suponer que ustedes compraron un carrito, ahorita están en la escuela y compran un carrito, ¿no? Tienen su primer trabajo y dan el enganche para su casa y tienen una casita. Conocen a alguien y se casan y deciden casarse por sociedad conyugal. Los bienes, este carrito y esta casa, esos bienes, si ustedes no manifiestan que su sociedad conyugal es universal, esos bienes se mantendrán en propiedad exclusiva de ustedes. Pero si ustedes manifiestan, no, yo quiero que la casa, el carro y todos los bienes que yo tengo hasta la fecha entren a la sociedad conyugal, será de carácter universal. Y esto es a través de un acuerdo. Ustedes acuerdan casarse en sociedad conyugal, ya sea universal o restringida. ¿Ok? Si nada más manifiestan, no, pues nos queremos casar por sociedad conyugal, se entenderá, oiga, pero va a ser universal o restringida. No, pues no sé. Se entenderá restringida entonces. No sé si me explique. ¿Sí? Ok. Bien, y por último está la separación de bienes. Contrario a la sociedad conyugal está la separación de bienes, que también es absoluta o es limitada. La absoluta es cuando lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Es decir, hay una separación de bienes en donde lo que es mío va a ser mío y nada más mío, ¿sí? Y lo tuyo va a ser tuyo y nada más tuyo. Y tú podrás disponer, hacer o deshacer con lo tuyo y yo con lo mío, ¿sí? Y la limitada es que ciertos bienes son míos y ciertos bienes son tuyos. Es decir, bueno, siguiendo el ejemplo que les he dado, tú tienes un carrito en una casa. Si fuera absoluta, ese carrito, esa casa siempre van a ser tuyos, ¿sí? Siempre. Pero vamos, compramos un nuevo carro, ¿sí? Y compramos un nuevo carro y es más, cambiamos el carrito que tú tenías, lo vamos a cambiar por otro. Y los dos estamos aportando, ¿sí? Entonces, ciertos bienes, por ejemplo, ese carro, nosotros podemos poner de acuerdo, oye, estamos casados por separación de bienes. Este carro, como lo compramos con el dinero de tu carrito, va a seguir siendo tuyo, ¿sí? Pero este otro carro que vamos a comprar, va a ser de los dos, puede quedar de los dos, o tenerlo así. O sea, hay ciertos bienes que sí será. Por ejemplo, comprar una sala. Vamos, que la sala la compré yo, es mía. No, pues la sala es común y es de todos y es la familia. La cama. Oye, vamos a comprar una recámara. Pues es de los dos la recámara. ¿Sí me explico? Son bienes. No, es que la sacamos con mi crédito y yo la estoy pagando. ¿Sí me explico? O sea, habría que determinar si es limitada o es absoluta también la separación de bienes, pero principalmente va a ser absoluta. Va a ser absoluta en el sentido de que lo que esté a tu nombre estará a tu nombre y lo que no está a tu nombre estará al mío, ¿no? O sea, cada quien lo suyo. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así lo podemos ver. Y la mixta, hay otro sistema que puede ser mixto en el cual pueden concurrir tanto la sociedad conyugal como la separación de bienes. ¿Cómo se da esto? Vamos a suponer que están casados por sociedad conyugal y van a adquirir un nuevo bien. O sea, ustedes ya tienen cada quien su carrito y su casa y van a adquirir un nuevo bien. Entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar este bien, pero este bien vamos a dejarlo fuera de la sociedad conyugal. Este bien vamos a adquirirlo bajo el régimen de separación de bienes, por así convenían nuestros intereses. No, o sea, pues sí está bien, órale. Y ya lo adquieren, todo va a ser sociedad conyugal con excepción de este bien, ¿sí? O sea, pueden concurrir las dos de forma simultánea, se pueden dar respecto de los bienes que se van adquiriendo. Espero, ¿vamos claros? Órale, pues. Bien. De aquí sigue entrar el tema de capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?
son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos bienes en uno o en otro caso. La capitulación matrimonial son los acuerdos de los cónyuges en los que ellos van a decir, o sea, todo esto que hacen, oye, va a ser sociedad conyugal absoluta o limitada. No, pues va a ser absoluta. Ah, ok. Va a ser sociedad de separación de bienes absoluta o limitada. No, pues va a ser así. Ok, bueno, vamos a suponer que pues tienen ranchos, tienen casa. Bueno, yo administro el rancho, tú administras la casa. O que tienen un negocio. Oye, ¿sabes qué? Podemos empezar un negocio. Oye, tú te quedas con la administración del negocio. O sea, el negocio está a nombre de alguien. Lo que vende, lo que hace, la facturación está a nombre de alguien, pero la administración pues está a nombre de alguien. Entonces ellos es ahí como se van dividiendo, como no que se van dividiendo, se van poniendo de acuerdo cómo se va a administrar, cómo se va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con los bienes del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, en la sociedad conyugal, oye, ¿sabes qué? Pues yo voy y trabajo al rancho, pero tú quédate administrando el negocio de los trailers, ¿no? Vamos a suponer que tienes así. Obviamente apartamos de la noción de que las capitulaciones matrimoniales se llevan a cabo la gente que tiene bienes, que tiene dinero. O sea, si se van a casar y no tienen nada, no tienen un carro, una casa, nada, pues bueno, ¿para qué haces capitulaciones matrimoniales? Ya las harás cuando llegues a tener bienes, y los bienes que se van adquiriendo, bueno, este es tuyo, este es mío, este es de la sociedad conyugal, esto tú lo administras, ahí ya se van poniendo de acuerdo. En este caso, por ejemplo, esto pasa cuando las personas que se van a casar pues tienen ya bienes, ya son gente muy productiva que tiene bienes. Yo les voy a platicar el caso de un primo que tengo, que bendito Dios le va bien, tiene rancho, tiene ganado, ¿no? Galeras y la fregada, y cuando se va a casar, pues hace una capitulación matrimonial, dice, oye, a ver, nos vamos a casar por separación de bienes, ok. Por ejemplo, la muchacha tenía una casa, la muchacha tenía un carro, y por ejemplo mi primo no tenía carro, no me acuerdo que cuando se iba a casar no tenía carro, yo lo andaba llevando para, o sea, entonces, a ver, ¿cómo nos vamos a quedar? ¿Qué va a pasar con el rancho? ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, ¿va a entrar la sociedad conyugal? ¿No va a entrar? Bueno, nos vamos a casar por separación de bienes. Bueno, ok, ¿qué vas a aportar? Vamos a vivir en mi casa, pero la casa va a ser mía. Y ahí se tuvieron que poner de acuerdo y hicieron una serie de capitulaciones matrimoniales, porque tenían bienes. La mayoría de las veces no hacemos porque nos casamos estando, pues no voy a decir, pues estando carentes, ¿no? De algunos bienes. En algunos casos, pues tendrás una casa, tendrás un departamento de renta, tendrás un carrito, alguna situación, algún bien, y pues bueno, no son tan importantes en ese momento, pero sí es importante cuando tienes bienes, pues ponerte de acuerdo cómo se van a administrar, qué es de cada quien, y de ahí pueden decir, no, pues los siguientes bienes que se adquieran van a ser propiedad de los dos, o los bienes que se adquieran se van a adquirir en capital exclusivo de cada uno, serán propiedad de cada uno. Cuando el capital sea compartido, será propiedad de los dos. O sea, son todos estos acuerdos que se hacen para ponerse de acuerdo respecto de la forma en que se habrá de constituir, ya sea la sociedad conyugal o la separación de bienes, y la forma en que habrán de administrarlo. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Es un contrato accesorio, o sea, partimos, no es una institución la capitulación jurídica, las capitulaciones, perdón, matrimoniales no es un contrato, es un acuerdo, es un convenio, este sí es un acuerdo y puede ser modificado, es un contrato accesorio al matrimonio, que necesita la existencia del matrimonio para que pueda darse. Tú no puedes hacer capitulaciones matrimoniales si no estás casado. Si no te vas a casar, si no estás casado, no puede ser. O sea, la naturaleza jurídica la vamos a limitar como que es un contrato accesorio. No puede ser un contrato principal, porque depende de la existencia de otro contrato, que ya dijimos que no es contrato de matrimonio, pero vamos a verlo por ese lado para entender la naturaleza jurídica de las capitulaciones matrimoniales. Ok, vamos a ver disposiciones comunes, o sea, qué es lo que debe de haber comúnmente en cualquiera de estos sistemas o en cualquiera de estos regímenes patrimoniales. Pueden pactarse antes, durante o con posterioridad a la celebración del matrimonio. O sea, todo el régimen patrimonial se puede establecer antes, o sea, ¿sabes qué? Durante, es decir, nos vamos
en la celebración del matrimonio o durante el matrimonio. O sea, antes o durante el matrimonio se pueden cambiar, elegir, disponer, modificar, pactarse, pues. Se puede pactar antes del matrimonio o después, o durante el matrimonio. Bien, pueden ser modificados en cualquier tiempo, ya lo dijimos, o sea, tal vez nos casamos por sociedad conyugal y al año queremos separación de bienes y luego queremos que tal bien sí entre la sociedad conyugal y luego no, que ahora pues nos conviene cambiarnos a esto y lo que sea. Se puede cambiar en cualquier tiempo. Por regla general deben de otorgarse por escrito, esto es bien importante. Lo habladito, no, oye, no, si nos vamos a casar por sociedad conyugal, ¿sí? Pero quedó escrito separación de bienes. No, que diga ahí tú y yo somos separados. No. O no, mira, nos vamos a poner de acuerdo y tú vas a administrar los bienes. Tú vas a ser la administradora, yo voy a ser el propietario de todos los bienes y tú vas a ser la administradora. Y a la hora, oye, pues dijiste que ibas a ser la administradora. Pues sí, pero no. Capitulaciones, la elección del régimen, la forma, todo debe ser por escrito. Principalmente debe ser por escrito. ¿Cómo se hace esto? Ante notario, ante el oficial del registro civil. De hecho, cuando uno va a casarse, lleva sus capitulaciones matrimoniales y se agregan al acta de matrimonio, al registro que hay del acta de matrimonio, ahí se lleva las capitulaciones matrimoniales. Ahí están, ahorita lo vamos a ver. Tienen límites si es que fueran pactados, si los pactos fueran contrarios a la ley o a los fines del matrimonio. Es decir, tiene una limitación, no puedes tú decir, oye, ¿sabes qué? Parte de nuestro patrimonio o la empresa va a lavar dinero, se va a dedicar al lavado de dinero del crimen organizado. No, o sea, no pueden ser pactos contrarios a las normas jurídicas. Tampoco debe ser contra los fines del matrimonio. Oye, pues no, como les digo, ¿cuáles son los fines del matrimonio? Pues la sana convivencia, la armonía. Y oye, ¿sabes qué? Pues nos vamos a dedicar a financiar, no sé, terrorismo. Y pues obviamente eso va en contra de las normas y te trae una intranquilidad, te trae una cuestión que pues no. Mientras los pactos que se celebren respecto del régimen patrimonial son contrarios a las normas, las buenas costumbres o la moral, no. Por ejemplo, también nos vamos a dedicar a la pornografía infantil, pues tampoco, o sabes que, no sé, lo que se les puede ocurrir respecto de que vaya en contra de las normas o las buenas costumbres. Bien, si se les celebran con anterioridad al matrimonio, van a tener efectos hasta después del matrimonio, y en dado caso, si el matrimonio no se llega a efectuar, pues las capitulaciones matrimoniales o los acuerdos o los pactos llevados a cabo, pues se quedan sin efecto. Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a estar en una sociedad conyugal universal. Entonces, por lo tanto, pues tu casa es mi casa, mi carro es tu carro, mi casa es tu casa. Ya lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿no? Va a ser universal. Ok, muy bien. Y nada, al final no se casaron. Y luego la otra quiere venir y, oye, no, pues aquí está el contrato y pues tu casa es mi casa. No, espérate, como no se llevó a cabo el contrato, todas estas estipulaciones, todos estos convenios o estos pactos que hicimos, pues quedan sin efecto. Muy bien. Y pueden ser anulados, es decir, si hay algún vicio, ya sea de existencia o de validez, como son actos jurídicos, son pactos, pueden ser anulados. O sea, se adolecen si hubo un error, un vicio en el consentimiento, faltó la forma legal, hubo falta de capacidad. Oye, pues es que aquí dice mi esposa que celebramos un convenio, pero pues yo estaba en coma. Y dice que ahora ella es la dueña de todo y cambiaron nuestro régimen y aquí está mi firma, pero yo nunca otorgué esa firma y cuando ella elaboró la fecha del documento, pues es cuando yo estaba en coma. O sea, no es posible, había una falta de capacidad, había una falta de... Entonces lo podrán anular en dado caso que haya alguna discrepancia o alguna discusión o algo que lo haga inválido propiamente dicho o lo que se pretenda nulificar, pueden ser anulados a través de la vía judicial. Bien. Vamos a definir la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? Es un contrato accesorio que celebran las mismas partes antes o al momento de celebrar el matrimonio
o durante durante el matrimonio, para establecer si todos los bienes pecuniarios que tienen en ese momento o los que adquirirán al futuro pasarán a formar parte de una comunidad de bienes entre los contratantes. Esta es la definición de sociedad conyugal, que más o menos creo que todos la podemos entender. Puede ser de manera restringida o de manera, o de manera limitada. Bien. Bien, jóvenes, vamos a dejar aquí en sociedad conyugal. Después vamos, porque no quiero que el video esté muy largo. El día de mañana seguimos analizando esto del régimen patrimonial, ¿ok? Nos quedamos en el tema de sociedad conyugal, que ya vamos a ver un poquito más a detalle. Les agradezco mucho, tengan un excelente día.